Bueno, pues empecemos la clase de hoy y nada más decirles que ahí en el sitio de la nube donde está todo el material del curso, ahora hay dos archivos nuevos. Entonces, déjenme mostrarles algunas cosas que tienen que ver con el proyecto final. Bueno, primero está lo que se llama espectros del proyecto final. Es un archivo de Excel y entonces ustedes van a poder encontrar ahí los espectros de tanto de pseudoaceleración como de desplazamiento. Entonces, hay muchas cosas aquí, pero básicamente pues están aquí los periodos, digamos aquí en esta columna A, y luego vienen... Doctor, disculpe, no vemos su pantalla. Ah, perdón, qué bueno que me dice. Espérame tantito. Ahora, ¿dónde está esto? Ahora sí. Bueno, perdón. Entonces, pues hay un archivo que se llama espectros de proyecto final. Y entonces, pues en una hoja viene el espectro de los espectros de pseudoaceleración y en otra hoja los espectros de desplazamiento. Entonces, pues en la hoja con espectros en ambas, la columna A trae como los periodos que se usaron para graficar el espectro. Y noten que estos corresponden al que dice espectro medio más sigma. No, se los digo porque hay un montón de como de columnas, pero las que importan, a donde vienen las ordenadas del espectro de diseño que ustedes deben usar, es donde dice espectro medio más sigma. Y no sé si ven que vienen cuatro espectros, uno de ductilidad 1, otro de ductilidad 2, otro de ductilidad 3 y otro de ductilidad 4. Entonces, estos son los espectros de pseudoaceleración y si los convierten con las reglas que discutimos en el curso, cómo se convierte un espectro de pseudoaceleración a desplazamiento, pues estos son los correspondientes espectros de desplazamiento. Los colores tienen la misma convención, ¿no? Si aquí el negro es el elástico, ¿cómo sabemos que es el elástico? Porque es el que está asociado a una ductilidad de 1. Acá en negro, el espectro de desplazamientos también es el elástico, etcétera. Entonces, esto ya está en el sitio de la web de la nube. Entonces, pues para que lo vayan bajando y puedan ir pues trabajando con él. La otra es que también subí este archivo con, digamos, una guía de qué es cómo deben estructurar su proyecto final. Entonces, pues es cuestión de que lo vean con calma, pero leamos acá como lo más importante. Dice que se requiere entregar una memoria de cálculo lo más profesional posible del proyecto de refuerzo de la escuela de 2 pisos. Bueno, ustedes no van a reforzar una escuela, se me fue así, pero del proyecto del edificio que ustedes tienen. No se trata de ser extenso en la discusión, sino ordenado y conciso. La memoria tiene que estar lo más completo posible y ojo, y ser lo más corta posible. No se trata de decir muchas cosas, sino de decir lo que se tiene que decir. Dice que se recomienda ordenar la memoria conforme a lo siguiente: un resumen ejecutivo, establecer cuáles son los objetivos del proyecto, esto que es muy importante, ¿no? Discutir cuál es el marco normativo. ¿Qué implica eso? Comentar las normas o guías de diseño utilizadas para resolver el proyecto. Por ejemplo, ¿qué norma se usó para la bajada de carga? A lo mejor la mayoría de ustedes va a usar las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México, pero hay que especificar claramente cómo están estableciendo las cargas verticales en su sistema estructural. También cómo estimaron las propiedades del sistema estructural, cuál va a ser la del modelado no lineal. Entonces, por ejemplo, pues
si ustedes van a usar el ASC 41, pues tienen que decir que todo el modelado va a ser con el ASC 41. Entonces, básicamente tienen que ir explicando con qué cuerpo normativo se apoyaron para resolver el proyecto. Otra de las cosas que, por ejemplo, tendrían que mencionar es si su sistema gravitacional está diseñado en concreto, pues tienen que decir cómo diseñaron ese sistema gravitacional, con qué norma, con qué cuerpo normativo calcularon la resistencia de los elementos de concreto, con qué cuerpo normativo revisaron las deflexiones verticales, etcétera. Así que alguien que lea su documento, pues tiene que entender cómo resolvieron cada parte del proyecto. Noten que acá estarían usando varios cuerpos normativos, porque, por decirlo así, en Ciudad de México no habría un cuerpo normativo completo que les permitiera sacar este proyecto. Entonces tienen que decir, mira, pues esta la parte la resolví así, aquí me basé en este cuerpo normativo, etcétera. Luego describir el sistema estructural, luego describir las acciones de diseño, que pues básicamente son dos: las cargas verticales y la excitación sísmica. Entonces, tienen que presentar la bajada de carga y cómo está caracterizado el sismo de diseño. Luego el modelado del sistema estructural, discutir las suposiciones hechas para el modelado, tanto en lo que se refiere a rigidez y a resistencia como a capacidad de deformación. Comentar los apoyos, cómo los están considerando, modelado de cargas y masa, efectos considerados, discutir modelado no lineal, que bueno, todos sobreentendemos que dado lo que discutimos en el curso sería de plasticidad concentrada. La evaluación del desempeño del sistema estructural, entonces, pues tienen que decir qué revisaron, cómo saben que cómo se está desempeñando el sistema estructural, y pues tienen que revisar tanto las acciones basadas en deformación como las acciones basadas en la fuerza. Y dice que con base en una evaluación basada en desplazamientos, discutir el desempeño esperado de la escuela, bueno, ya no es de la escuela, perdón, esto era del otro trimestre, pero sirve para ¿no? Entonces, discutir el desempeño esperado para su edificio y en su caso, la necesidad de añadirle dispositivos. Noten que estamos hablando del sistema estructural original. El sistema estructural original aquí estamos entendiendo como el sistema gravitacional, ¿no? El sistema sin dispositivos de control. Entonces lo más seguro es que cuando ustedes evalúan cómo le va a sus marcos gravitacionales, pues lo más seguro es que no van a satisfacer, digamos, no van a satisfacer un mínimo de lo que debería ser un diseño resiliente. Acuérdense que lo que ustedes deben lograr es un diseño resiliente. Entonces, dado que no lo va a hacer, pues en su caso aquí se discute, mira, se desplaza mucho, las rotaciones plásticas son muy grandes, entonces hay que ponerle un sistema de control. Hablan del diseño del sistema de control, y ojo con esto, por favor, tomen nota. No, el proyecto no acaba cuando ya diseñaron las diagonales. Tienen que reevaluar el desempeño del sistema estructural ya con sus dispositivos de control y demostrar que una vez que añaden los dispositivos de control ya logran satisfacer los requerimientos de un diseño resiliente, por lo menos desde una perspectiva estructural. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos proyectos de trimestres anteriores esta parte no la revisan. O sea, terminan de diseñar las diagonales, terminan de, digamos, de dimensionarlas y ya como que no visualizan la necesidad de demostrar que el edificio con diagonales satisface los requisitos de diseño. Entonces, en nuestro caso el diseño no termina hasta que hayamos demostrado con claridad que una vez que se añade el sistema de control, el edificio cumple. No se vale diseñar el sistema de control y ya dejar las cosas así. Acuérdense que acá todo es explícito. Explícito quiere decir demostrar hasta el final de las consecuencias que se logra el objetivo de diseño.
Ahora, nada más algunas cosas, estas son, digamos, los aspectos que yo tomo en cuenta para otorgar la calificación final. Entonces, ¿qué también comunican sus ideas y sus decisiones ingenieriles? Si ustedes solo ponen puras descripciones y puros números y puras tablas sin decir lo que están haciendo, sin explicarle al que esté leyendo la memoria de cálculo qué es lo que están buscando, entonces pues su memoria no es tan buena como la que se necesita. Entonces pues tienen que ir, no con muchas palabras, pero ir explicando, mira, aquí ya diseñé mi sistema gravitacional porque no quiero pagar prima por sismoresistencia. Puse el sistema gravitacional en los puros huesitos porque no quería pagar prima por sismoresistencia en beneficio al peso del proyecto. O no, oye, no consideramos seguro que reduzcamos la prima de sismoresistencia al máximo, queremos tener unos marcos un poquito más robustos de lo mínimo que se necesita porque así sentimos que el proyecto sería más seguro. Entonces, todo eso lo tienen que explicar, ¿no? Y explicar que están buscando un diseño resiliente, y etcétera, etcétera. Entonces, evalúan su sistema gravitacional, no, pues no pasa, entonces pues le tengo que poner dispositivos de control. Todo eso tiene que venir explicado. No se necesita meter párrafos y párrafos de discusión. Lo que se necesita es poner un poco de texto que le dé narrativa a su memoria, que cuando alguien la lea entienda qué fue lo que hicieron y por qué decidieron lo que decidieron. No se vale decir, pues yo supongo, sin explicar por qué uno supone. Entonces, tienen que empezar a tratar de justificar sus decisiones de diseño. Por ejemplo, no pueden decir, pues yo voy a suponer que los elementos de concreto están agrietados. Pues muy bien, ¿y por qué supone usted eso? Y yo voy a suponer que los elementos de concreto están agrietados porque estoy esperando que la deformación sea suficientemente grande como para que los elementos estén agrietados. Sea razonable modelarlos agrietados. Ir tratando de sustentar sus decisiones de diseño. El uso de las herramientas conceptuales, que básicamente es que también están usando todas estas herramientas que acabamos de discutir en la última unidad del curso, y la calidad de los resultados de modelado no lineal, que también hicieron su modelo no lineal, que también se ven esas curvas de capacidad, etcétera. Noten esto, uno de los criterios que yo uso para decidir si está bien hecho el proyecto o no, es que discutan qué cuerpos normativos usaron, O sea, lo acabamos de ver que hay una sección completa en estos aspectos del proyecto. ¿Dónde quedaron? No, porque no, Hay una sección completa que dice acá que tienen que discutir su marco normativo. Entonces, pues ustedes omiten esta sección, pues están omitiendo toda una sección de la memoria de cálculo. Noten que la presentación de cuerpos normativos es para mí un criterio. Que usen los factores de sobreresistencia en los contravientos. Ya dijimos que no se lo pueden inventar, que tienen que ir a ver el sitio de internet del fabricante, bajar su información y ver dónde dice. Vimos, por ejemplo, una tabla de Dampo donde claramente dice que el factor de sobreresistencia es del 10%. ¿Cómo calcularon su módulo de elasticidad del concreto? ¿De dónde sacaron la fórmula? ¿Qué consideraciones hicieron? Que hayan calculado bien la rigidez agrietada en flexión, en caso de que sea de concreto, claro. Pero en este caso, pues acuérdense que las vigas llevan un nivel de agrietamiento y sobre todo las columnas, su nivel de agrietamiento depende del nivel de carga axial. Entonces, si ustedes ignoran el nivel de carga axial para calcular la rigidez agrietada en las columnas, pues eso no está bien. También acuérdense que en el caso de las vigas, el momento de inercia que tiene la viga es el promedio de los dos del extremo. Entonces, si eso no lo consideran, pues no está bien. La calidad de modelado de sus vigas, ¿no? Pues tienen que decir, aunque sea para una viga,
no tienen que poner todos los cálculos de todas las vigas, pero una viga, pues bien explicado cómo se calculó la resistencia, cómo se calculó su rigidez, cómo se calculó su capacidad de deformación. Si quieren poner ventanitas de cómo metieron esos datos al programa de análisis, pues perfecto, si no, no importa, pero que quede bien explicado cómo calcularon las propiedades de las vigas y de las columnas, y pues cómo lo hicieron para modelar el comportamiento tridimensional de las columnas, cómo modelaron sus contravientos restringidos contra pandeo, tanto en lo que se refiere a su rigidez, que lo discutimos la clase pasada, como en lo que se refiere a su comportamiento no lineal. Importantísimo que se acuerden que antes de hacer el análisis estático no lineal, primero le impongan la carga vertical al modelo. Hay a veces que están con tantos detalles que se les olvida por cargar verticalmente el modelo antes de empujarlo lateralmente, y pues eso es un error. ¿Qué consideraciones hicieron para determinar la distorsión máxima? ¿Qué también calcularon el periodo fundamental de vibrar de la estructura? Que presenten su curva de capacidad. Que es otra cosa que se les olvida muchísimo y que es importantísimo. No solo basta presentar la curva de capacidad, sino poner algunas figuras de cómo se están formando las articulaciones plásticas en su marco, ¿no? Cómo evoluciona esa formación de articulaciones plásticos, tanto para el caso del sistema gravitacional como para el caso del edificio ya reforzado. Bueno, no reforzado, ya con el sistema de control. Entonces, que presenten algunas figuras de conforme se va incrementando el desplazamiento de azotea, cómo va evolucionando o cómo se van formando las articulaciones plásticas. Es importante saberlo. Y en el caso del edificio con los dispositivos de control, lo que deberían encontrar es que para el desplazamiento de azotea digamos esperado y con los dispositivos de control, pues cuando pongan ustedes sus plastificaciones, lo que uno debería esperar es que todas las plastificaciones literalmente estén en los contravientos. Acuérdense que estamos diseñando los marcos para que queden en ocupación inmediata. Entonces, lo que uno esperaría ver es que una vez que yo añado los dispositivos de control, los marcos queden literalmente libres de articulaciones, o que las articulaciones que se abran en los marcos sean muy pequeñitas, de tal manera que satisfagan ocupación inmediata. ¿Cómo calcularon los diferentes desplazamientos de azotea, tanto para la estructura original como la reforzada? Es otra cosa que se les olvida mucho y que tiene que venir en la memoria de cálculo. No pueden decir que el edificio está bien solo revisando las acciones controladas por la deformación. Me tienen que revisar las acciones controladas por la fuerza, tanto en las vigas como en la columna. En las columnas, ¿qué quiere decir eso? Que me tienen que revisar que el cortante actuante en las vigas no rebasa la capacidad resistente de las vigas, y que los axiales y cortantes en las columnas no rebasen las capacidades de las columnas. Si ustedes hacen esas revisiones, garantizan que de veras tanto las vigas como las columnas puedan desarrollar sus articulaciones plásticas en flexión. Entonces, otra cosa que típicamente se olvida en estos proyectos es presentar las revisiones controladas por la fuerza. ¿Lo tienen que hacer en todas las vigas y todas las columnas? No. Pero tienen que mostrar que una viga, revisarla totalmente, y una sola columna, revisarla totalmente. No me tienen que decir que revisaron todas ni mostrarme los cálculos de todas, pero por lo menos poner un ejemplo de que entienden cómo se revisa una viga y otro ejemplo de que entienden cómo se revisa una columna. Yo entonces entendería que si saben revisar una viga, pues nada más es cuestión de que repitan ese proceso en todas las demás vigas, y que yo, si me doy cuenta que saben revisar una columna, entiendo que nada más es cuestión de que revisen todas las demás columnas. La estimación del periodo máximo requerido por el sistema reforzado, la ubicación de los contravientos, el predimensionado de los contravientos con la tabla. Y ojo, esta es otra cosa que les comento que se les olvida mucho. El proyecto no termina cuando ustedes dimensionan sus dispositivos, sus contravientos restringidos contra pandeo. Termina cuando al modelo de análisis le introducen los contravientos que ustedes estimaron y vuelven a hacer una revisión del sistema estructural y demuestran que una vez que introducen los dispositivos de control,
el edificio queda digamos, satisface la ocupación inmediata que se requiere para un diseño resiliente, por lo menos desde el punto de vista estructural. Entonces, los dos archivos que subí los dos archivos que subí a la nube se llaman espectros de proyecto final y requerimientos para memoria de cálculo. Acuérdense que los requerimientos de la memoria de cálculo pues hablan, ahorita me acabo de dar cuenta que hablan de un proyecto de algún trimestre anterior. Ustedes no están reforzando una escuela, están diseñando un edificio nuevo. Entonces, pues véanlos con calma y digamos que hasta donde lo que acabamos de decir, ¿hay algún comentario, alguna duda? ¿No? Doctor, Sí. mi equipo teníamos una duda, para el sistema gravitacional, Ajá. las inercias las estamos considerando brutas, pues no las estamos orientando, ¿es correcto? A ver, es que casi no lo escuché, que para el sistema gravitacional, Ajá, no estamos agrietando las secciones. ¿Está bien eso? a ver, es que esa es la cuestión, una de las cuestiones más importantes del proyecto. Ustedes pueden o no pueden agrietar las secciones transversales de los elementos de concreto, pero lo que yo les digo es que tienen que decir por qué. Este es el curso de los porqués. No se vale decir no los agrieté o sí los agrieté y nada más dejarlo así. Ustedes, la decisión que tomen, tienen que ser capaces de explicar por qué la tomaron. Entonces, tampoco se vale decir porque el doctor X en el seminario me dijo que se agrietaban, o porque el doctor Amador me dijo en el curso que sí se agrietaban. Tienen que mostrar su entendimiento de por qué agrietan o no agrietan. Entonces, a ver, una discusión. ¿Bajo qué consideraciones uno no agrietaría y bajo qué consideraciones uno se agrietaría? Y entonces, si logra entender bajo qué consideraciones cae en cada paso, o en cada uno de esos dos casos, podrá explicar en su proyecto por qué agrietó o por qué no agrietó. Entonces, si no agrietara, ¿cuáles serían las razones que justificarían su decisión de no agrietar los elementos de concreto? ¿Qué tendría que pasar para justificar? Pues que no va a presentar grandes deformaciones, pues. Exacto. Y si ustedes van a agrietar, tienen que explicar por qué. Ahora, en este caso, para el nivel de deformación de 0.01, a ver, y ahí conectémoslo. ¿Qué se espera de los elementos estructurales de concreto para una distorsión de 0.01? Que me dice ¿cómo pensaríamos nosotros que se verían esos elementos para una distorsión de 0.01, que es la que es, bueno, si siguen lo que se sugirió en el curso, usarían una distorsión de 0.01, pero pueden usar cualquier otra siempre y cuando justifiquen por qué. Entonces, para 0.01, ¿cómo se verían los elementos de concreto? ¿Sin agrietar o agrietados? Pues esperaríamos un comportamiento elástico, entonces sin agrietar. A ver, bueno, pues vamos a ver qué dice el curso. Porque si vemos, aquí tuvimos una unidad bien interesante, que fue la unidad 3. Y ahí platicamos todo lo que tiene que ver con el nivel de agrietamiento de los elementos de concreto. Y hay un montón de cosas que considerar, pero a ver, me voy a enfocar en dos. Primero, si yo veo acá el planteamiento de... Yo veo que este sería el punto de agrietamiento y este es el punto de fluencia. Correctamente dicho, el elemento sigue elástico al primer punto de fluencia, pero noten que el momento de agrietamiento es mucho menor que el momento de fluencia. De tal manera que yo les decía que cuando nosotros idealizamos el comportamiento de los miembros de concreto,
Aquí claramente se ve que cuando ya fluyó un elemento de concreto, trae una rigidez diferente a la inicial, que sería la no agrietada. Entonces, digamos, primer punto a tomar en cuenta. Pero el segundo punto, y que creo que ya no es controvertible, pero noten que esa es la forma en que hay que ir como tratando de recuperar todo lo que hemos aprendido para entender qué decisión se va a tomar. Creo que el punto ya que es difícil de controvertir es que son los estudios de Branson. ¿Qué dice Branson? Que al elemento estructural le podemos poner un momento de inercia. Este es el momento de fluencia. A ver, díganme qué dice Branson aquí. ¿Qué es lo que me está explicando Branson? Este es el momento máximo en la pieza, el MA. Entonces, cuando el momento máximo alcanza el momento de fluencia, ¿qué es lo que me está diciendo la expresión de Branson? Es que la sección ya no tiene toda la inercia gruesa, pues, sino que ya está agrietada. Que está totalmente agrietada, porque el momento máximo es mucho mayor que el momento de agrietamiento. Entonces, cuando en un punto del elemento se alcanza el momento de fluencia, prácticamente en toda la viga ya rebasamos el momento de agrietamiento. Y entonces lo que dice Branson es que para la barra, ya no estamos hablando de una sección transversal, para la barra, el momento de inercia sería el momento de inercia agrietado. Entonces, ahora yo les regreso la pregunta, ¿qué momento de inercia van a usar para su proyecto final? Para mi equipo, el agrietado. Y eso tiene que estar bien explicado. ¿Están de acuerdo que no es así decir, es que yo voy a tomar momentos de inercia grueso? Es yo voy a tomar momentos de inercia grueso por esto. O voy a tomar momentos de inercia agrietado por esto. Entonces, ¿cuál es la explicación tal como debería venir en la memoria? Dado el nivel de distorsión que yo estoy permitiendo en mi sistema estructural, yo esperaría que todos los elementos de concreto estuvieran prácticamente agrietados. Porque además, no sé si ven que por aquí pusimos algo que decía el profesor Chopra, que si estamos estimando que algunos miembros se van a agrietar, que si ya vemos que unos miembros se van a agrietar, que ya mejor pongamos todos los elementos agrietados. O sea, tampoco podemos ponernos a discutir es que estos van a estar agrietados, pero estos no. Si establecemos que para la distorsión de 0.01 varios elementos se van a agrietar, pues voy a modelar agrietada toda la estructura. Lo que decíamos es que no valía la pena tratar de entender que una parte de la estructura se va a agrietar y otra no. Si agrietamos una porción de la estructura, entonces dice que prácticamente la relación de rigideces, que en este caso sería agrietado, hay que considerarlo uniforme a lo largo y alto de la estructura. Entonces, estas son cosas importantes, porque el punto detrás de todo esto es que ustedes tienen que no solo tomar sus decisiones, sino tienen que entender por qué las toman y justificarlas, y que quede muy claro en la memoria por qué han asumido algo. En este curso es el curso de los porqués. No se vale asumir algo sin sustentarlo con conocimiento y entendimiento de lo que están haciendo. ¿Alguna otra inquietud? La fecha de entrega, doctor, ¿para cuándo es? Déjenme ver cuándo, qué buena pregunta, porque hay que ver para cuándo está. ¿Han visto para cuándo está planteado el examen final? Vamos a ver hasta cuándo tenemos para entregar calificaciones, y entonces pues les voy a dar lo más que se pueda, digamos. Entonces, miren, vamos a ver aquí el plan aprobado por la UAM. Y acá pues dice que, espérenme, déjenme hacerlo un poquito más grande para que se vea acá. Pues estamos aquí. Miren, según la UAM, ya veo que tengo hasta el 12 de... esta letra delta que está aquí, no sé si la ven, es entrega de actas. Entonces yo tengo que entregar las actas
lo más que yo tengo para entregar calificaciones es el viernes 12 de marzo. Pues obviamente no me gustaría, digo, yo también me tengo que sentar y tengo que leer con mucha calma los proyectos. Entonces hagamos una cosa, digamos que el 9, esta semana, pues es la fecha, o el 10, el 10 a la medianoche. No, yo el 11, pues ahí, me paso todo el día calificando, porque el 12 a mediodía normalmente es que se entrega la calificación. Entonces, pues el 10 a la medianoche lo dejamos como el día, la fecha tope para presentar el proyecto. Y esto está terrible porque así no era normalmente el calendario de clase, pero ahorita la UAM, por una razón que yo no entiendo, está, bueno, sí la entiendo por lo de la huelga y lo de la pandemia, pero esto de dejar tan poco tiempo entre los trimestres y apurar todo esto de la entrega de calificaciones, pues nos está quitando la oportunidad de que ustedes aprovechen esto un poquito mejor y aprendan con calma un poquito mejor. Entonces, pues ni modo, está muy apurado, pero así está. Entonces, el miércoles 10 a la medianoche es fecha límite de entrega. Gracias, doctor. Correcto. ¿Alguna otra duda? Digo, empiecenle a trabajarle en serio para que aprovechemos las clases la del miércoles y del viernes, por si tienen alguna inquietud. De una vez métanse a la tabla de dimensionado de contravientos, ya deben tener los periodos de sus sistemas gravitacionales, o invéntense unos, pero traten de ver si tienen dudas con la tabla, para que cualquier cosa la podamos platicar esta semana. Ya no hay más que esta semana, pues. Entonces, ¿alguna otra duda antes de terminar ya? Pues ahora sí, el material del curso. Bueno, entonces, habíamos empezado con esto de los edificios altos, pero vamos a retomarlo un poquito para no dejarlo, digamos, a la mitad. Y decíamos entonces que la metodología que hemos discutido para edificios de baja altura también aplica al caso, o bueno, se puede adaptar, se puede refinar para el caso de edificios más altos, cuya deformación lateral esté compuesta por componentes de deformación lateral en corte y flexión. Acuérdense que en el caso de lo que aprendimos era que la distorsión correlaciona directamente con la deformación que produce daño en el sistema estructural, y que eso solo se valía para estructuras relativamente chaparritas, cuya deformación global queda dominado por efectos en corte. Pero decíamos que conforme los edificios son más altos, ¿no? Entonces no solo se deforman o no solo tienen esa deformación en corte, sino también desarrollan una deformación global en flexión. Incluso pusimos esta figura, ¿no?, que me gustaría ahorita retomar, pero a ver si la encuentro. Esta, ¿no? Entonces lo que aprendimos fue esto. También se puede trabajar este caso, pero noten que aquí están girando las losas, ¿no? Aquí las losas se mantenían horizontales y entonces la distorsión correlacionaba con la deformación que se producía en los miembros estructurales. Pero en edificios altos la distorsión es mucho mayor, o puede ser mucho mayor, sobre todo en los pisos de arriba, que la deformación que produce daño o deformación en los miembros estructurales. Entonces hay que entender que esta distorsión es la suma de esta, que sería la deformación global en corte del sistema estructural, más otra, que sería la deformación global en flexión. Eso también lo discutimos en unidades pasadas, incluso pusimos unos videos, ¿no?, de una viga que le poníamos una pesa y se deformaba mucho, y luego le poníamos patines y ya no se deformaba tanto, y tratábamos de entender en una estructura quiénes eran los patines, y descubríamos que los patines en una estructura muy alta eran las columnas. Entonces, en un sistema así de alto, digamos que tenga este sistema de control muy esbelto, las diagonales sirven para controlar la deformación global en corte, y las columnas
sirven para controlar las deformaciones global en flexión. Acuérdense que las columnas son como unos patines que aportan un momento de inercia global que controla esa deformación global en flexión. Entonces, la metodología hay que adaptarla para calcular el área requerida por los contravientos para controlar la componente global en corte y qué área requieren las columnas para controlar el comportamiento global en flexión. Entonces, la deformación de los contravientos ya no solo es la deformación global en corte, sino también hay que tomar en cuenta la deformación, perdón, no solo hay que tomar la deformación global en corte, sino también hay que entender cómo controlar la deformación global en flexión. Y que una de las consideraciones más importantes para este sistema, digamos, tolerante a daño, y tal como nos explicó el doctor Edgar Tapia en la plática que nos ofreció, habría que hacer el diseño por capacidad, y el diseño por capacidad implica que el fusible sean los contravientos. No queremos usar de fusible las columnas de soporte, porque imagínense que cuando estamos tratando de bajar un momento de volteo muy grande de este sistema, se me vaya a ir esta columna, ¿no? Que esta columna se pandee o esta columna empiece a dañarse de cualquier tipo. Si yo esta columna se me daña mucho, no sé si ven que ya no hay forma de controlar la componente global en flexión. Entonces las columnas básicamente deben permanecer sin daños y los que se vuelven fusibles son los contravientos. ¿Cómo está expresado esto en esta figura? Mostrando aquí que las columnas deben estar elásticas, igual que el sistema gravitacional, ¿no? Entonces, mientras estos permanezcan elásticos, estos van a desarrollar el control del edificio con su rigidez y con su capacidad de disipación de energía. Y acuérdense que esto no sucede de a gratis. Es más, si no lo reviso, lo más probable es que no suceda. Entonces tengo que usar conceptos de diseño basado en capacidad para asegurarme que estos elementos sean más resistentes que los contravientos. Bueno, vimos que en realidad, aunque se vea muy compleja esta figura, es básicamente la misma metodología, nada más con dos diferencias: que el desplazamiento de azotea es la suma del desplazamiento producto por el comportamiento global en corte del sistema más el desplazamiento producto del comportamiento global en flexión, y que además aquí se revisa no solo un estado límite, sino dos niveles de sismo. Para sismos leves se garantiza que los contravientos queden sin daño, y que para el sismo de seguridad se permite algo de daño en los contravientos restringidos contra pandeo. Si ven en la metodología de estructuras chaparritas, nosotros solo entramos por acá, no consideramos entrar por acá. Y si se acuerdan, en el diseño de estructuras chaparritas permitimos o garantizamos seguridad de vida para los contravientos, pero dijimos que no era necesario, que yo podría modificarla con base en una discusión alrededor de esta tabla. Dijimos que yo podía diseñar el sistema de contravientos para que quedara en ocupación inmediata. Entonces esta metodología pues considera esa opción de ocupación inmediata, incluidos los contravientos para sismos leves, y garantizar seguridad de vida en los contravientos para sismos muy intensos. Y la otra diferencia es que en función de qué tanto permitimos a la estructura deformarse en su comportamiento global en corte, sacamos el área de contravientos, y con base en qué tanto queramos controlar la componente de deformación global en flexión, dimensionamos las columnas. Entonces dijimos que se hizo un ejemplo con este edificio, que se diseñó otra vez el sistema gravitacional, ¿no? Que hay originalmente está en negro, y que tenía un periodo muy muy largo, y que la distorsión que se usó para asegurarnos que el edificio satisfaciera ocupación inmediata fue 0.01. Como que ese 0.01 funciona bastante bien, independientemente de la altura de los marcos. Entonces, al sistema gravitacional se le añadió un sistema de control que aquí está pintado en rojo. Es muy importante entender que una vez que yo añado este sistema de control aquí al centro, el sistema gravitacional es el que está pintado aquí en negro. Todas las vigas y columnas que están pintado en rojo ahora son parte del sistema de control. Entonces yo no puedo decir que
esta viga, cuando yo originalmente la diseñé, esta viga que está aquí, pues era parte del sistema gravitacional. Entonces, cuando yo diseñé todo este sistema, esta viga y todas estas columnas digamos, internas que están aquí marcadas en negra, todas eran parte del sistema gravitacional. Pero una vez que yo decidí meter los dispositivos de control ahí para formar un núcleo resistente, estas columnas ya no son parte del sistema gravitacional y estas vigas tampoco son parte del sistema gravitacional. Ahora las tengo que rediseñar, las tengo que hacer más resistentes que todas las otras columnas y vigas. ¿Y por qué las tengo que hacer más resistentes? Pues porque estas van a recibir las acciones de los contravientos. Y acuérdense que tengo que hacer un diseño por capacidad para que el fusible sean los contravientos y básicamente las vigas y las columnas queden libres de daño. Y entonces tengo que visualizar entonces que estas columnas rojas y estas vigas rojas ya no son parte del sistema gravitacional. Lo normal es que queden más grandes y con más armado que los que tenían cuando yo inicialmente diseñé mi sistema gravitacional. Bueno, decíamos que acá queríamos 2 niveles de desempeño y que todo dependía, si lo recuerdan, de los contravientos, que los contravientos queden en ocupación inmediata o no. Entonces, se imponen 2 límites de distorsión, de 0.003 para sismos leves y de 0.010 para el sismo base de diseño. Y con fórmulas un poquito más complejas de las que nosotros manejamos para el caso de edificios bajos, ¿se acuerdan que con este yo podría sacar un desplazamiento de azotea? Pero la fórmula que aprendimos solo tenía contemplada la componente global en corte. Ahora sería una fórmula más refinada, porque ahora, aparte de la componente global en corte, para calcular el desplazamiento de azotea en función de esta distorsión, también tengo que usar la componente global en flexión. Pero bueno, de la misma manera o con la misma intención, estas distorsiones se convierten en desplazamientos de azotea. Y ahorita pues yo le voy a seguir la pista al sismo base de diseño, que implica controlar la distorsión de 0.01 y eso implica controlar el desplazamiento de azotea a 80 centímetros. Se usan dos espectros ahora. Hay que sacar 2 valores de periodo máximo, uno para servicio y uno para seguridad. De los 2 valores, ¿cuál hay que escoger? Pues aquel que me permita satisfacer ambos criterios. Imagínense que yo tengo un valor de periodo para servicio y tengo otro valor de periodo para seguridad. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál uso? Pues uso el que simultáneamente me permita satisfacer ambos criterios. Entonces, pues aquí está, digamos, descrito el área de los contravientos que la metodología dice se requiere para controlar la componente global en corte, el área de columnas que según la metodología se requiere para controlar el comportamiento global en flexión y cómo se resolvieron las columnas de soporte y las vigas de soporte, que son las que están pintadas en rojo en la figura pasada. Y noten cómo las columnas de soporte tienen que, incluso se les ponen unas placas extras, porque los contravientos son muchos, pues son 24 pisos, y entonces esas columnas desarrollan, sobre todo hacia la planta baja, axiales muy altos. Y para mantenerlas elásticas, pues hay que usar unos perfiles bastante grandes, e incluso en los cuatro pisos de hasta mero abajo, no solo hay que usar perfiles muy grandes, sino reforzarlos con placas de tal manera que tengan el axial que se requiere para dar la rigidez y resistencia global en flexión que el edificio requiere. Decíamos que esta se parece mucho a la tabla que están usando ustedes en este curso. De hecho, esta parte que dice desplazamientos en corte es exactamente la misma formulación que están ustedes usando para resolver su proyecto final. Pero noten que aparte hay toda una parte que dice desplazamiento en flexión. Aquí está la componente global en flexión. Usando exactamente el mismo enfoque, la tabla da una serie de el área del núcleo de los diferentes contravientos a lo largo de los 24 pisos
pero también el área de las columnas de soporte que se requiere para dar la rigidez global en flexión suficiente para lograr el desempeño deseado. Entonces, pues aquí se hace un análisis estático no lineal y se comprueba que cuando el edificio llega a los 30 centímetros, más o menos desarrolló la distorsión de 0.003. Esto acuérdense que se calculó con una fórmula sencilla antes. Y luego también se revisa que cuando llegue a 80 centímetros, la distorsión no rebase de 0.01. Y más o menos se encuentra que efectivamente, que cuando el edificio, que si controlamos el desplazamiento de azotea a 30 centímetros, estaríamos razonablemente controlando la distorsión dentro del límite de 0.003. Y que si controlamos el desplazamiento de azotea a 80 centímetros, razonablemente estaríamos controlando la distorsión dentro del límite de 0.01. Y entonces se pueden comparar las propiedades que estas son las propiedades que se manejaban durante el proceso de diseño. Se permitía una distorsión máxima de 0.005, se suponía que la máxima ductilidad de entrepiso iba a ser de 5.3 y el periodo que se estaba buscando para el sistema estructural era de 3.2. Todo esto son valores que surgen de hacer los cálculos sencillos que nosotros vimos en este curso. En este curso pues aprendimos cómo se calcula esta ductilidad de entrepiso. Si se acuerdan, para marcos bien diseñados, normalmente una distorsión de 0.005 me garantiza ocupación inmediata, y cuando yo establezco el periodo objetivo con ayuda del espectro, me dice la metodología que yo debería estar buscando 3.2 segundos. Cuando pues hago el predimensionado con la tabla, pues no me queda el 3.2 segundo que estaba buscando, sino 3. Pero está suficientemente cercano a como para que yo diga que este valor me gusta. También se establecía que cuando la estructura desarrollara el desplazamiento de azotea de 80 centímetros, la ductilidad del entrepiso iba a ser de 5.3, y cuando hacemos la cuenta nos damos que sí, que era de 5.3. Y nosotros decíamos que si el edificio llegaba a una distorsión de 0.01 o un desplazamiento de azotea de 80 centímetros, que la máxima rotación plástica que se desarrollara en los marcos gravitacionales iba a ser de 0.005, y ya con la evaluación del análisis estático no lineal, en lugar de 0.005 nos da 0.0053, pero estos números se parecen mucho a estos, y entonces pues se pasa la curva de capacidad. ¿Cuáles son? En los cálculos durante la metodología, presumía que cuando el edificio llegara a 80 centímetros de desplazamiento de azotea, iba a desarrollar una ductilidad de 2. Y ya que yo evalúo la ductilidad que desarrolla el sistema cuando llega a 80 centímetros, pues no es de 2, es de 2.2, pero otra vez el predimensionado del marco da un sistema estructural que hace cosas muy parecidas a las que yo suponía que iba a hacer durante el procedimiento de diseño. Y finalmente se evaluó el desempeño sísmico con una serie de análisis dinámicos no lineales, que implica poner en la base del edificio una serie de acelerogramas y hacer los análisis dinámicos no lineales y ver si rebasa de veras para los sismos que representan el sismo base de diseño, que no rebase los 80 centímetros, y para el sismo leve, que no rebase los 30 centímetros. Esta es una medida estadística de la respuesta del sistema estructural, y entonces se ve que el edificio no rebasa el umbral permitido para los sismos base de diseño, y que para los sismos leves considerados durante el prediseño tampoco rebasa. ¿Qué quiere decir? Que satisface los criterios planteados para él para los dos niveles de sismo. Y esto era lo que se había considerado durante el planteamiento de la metodología, y pues se revisa que ya en la versión final del edificio, pues todos los resultados del análisis dinámico no lineal se parecen muchísimo a los límites que yo había plantado durante como condición de diseño, y entonces pues ya lo doy como bueno. Ahora, en términos de lo que es muy interesante, es que este edificio pues es un rediseño de un edificio diseñado por un importante despacho de ingeniería estructural en México,
y que el peso del sistema estructural, nada más el esqueleto estructural, sin considerar el peso de las losas ni los contenidos, sino nada más cuánto pesa el sistema estructural. La versión original de este edificio pesaba 12.500 toneladas y la versión esta de sistema tolerante a daño pesa 4.800 toneladas. Y dijimos que entonces hicieron estudios de confiabilidad, y en la computadora a estos dos edificios se les puso exactamente en el mismo sitio. Entonces para ese sitio se estableció, digamos, una representación probabilista de los movimientos del terreno que iban a sufrir en la base, y también se hace una estimación probabilista de la capacidad de deformación de ambos sistemas, y se evalúa el desempeño, y con base en eso se establecen niveles de confianza, y que el edificio innovador, a pesar de pesar, como ustedes pueden ver, una fracción del que realmente se construyó, pues presenta mayores niveles de confianza para sismos de muy diferente intensidad. Y entonces, pues lo interesante es que esos niveles de confianza se alcanzan a pesar de que el sistema innovador pues pesa menos de la mitad que el tradicional. Y se acuerdan que nosotros llegamos a una conclusión parecida a esta, pero para el edificio más bajito. No sé si ven que llegamos a esta conclusión. ¿Y cuál era la única diferencia entre estos dos? Ambos desarrollaban el mismo nivel de desempeño. Pero ¿por qué este pesaba la mitad? Pues porque en los marcos no habíamos pagado la prima por sismoresistencia. Entonces, acá el ejemplo es un poquito más extremo, porque los ahorros se pueden explicar. ¿Por qué este pesa mucho menos que el tradicional? Pues porque en este no se pagó la prima por sismoresistencia. Pero lo que no deja de ser interesante es que mientras este satisface el nivel de desempeño, este tiene un desempeño superior a este. Bueno, y que la conceptualización que se hace a través de este tipo de herramientas dice que permite controlar las deformaciones laterales máximas y residuales conforme a las necesidades estructurales de un diseño basado en resiliencia. Entonces, si yo veo los criterios del REDI, que me dice que minimice el daño estructural y que minimice la deformación permanente, pues yo puedo ver que yo controlé la distorsión dentro de 0.01, que implica que mi sistema gravitacional queda totalmente sin daño. Entonces, cumplo con 224. Pero acuérdense que el REDI además me exige que minimice la distorsión permanente. Y si se acuerdan, miren, esto es requisito para cualquier nivel de resiliencia. Y el nivel de deformación residual que el REDI permite es de 0.005. Si van ustedes a ver la unidad 1, a donde platicamos del REDI, van a ver que esta deformación residual que permite el REDI es de 0.005. Y acá está al orden de 0.001, o sea, 5 veces más baja que lo que el REDI permite. Y entonces, pues no solo entonces estamos satisfaciendo el control de daño estructural conforme a lo que pide el requisito 224, sino de sobra estamos cumpliendo con esto. ¿Y por qué tiene tan poquito deformación residual el marco? Acuérdense que mientras el sistema gravitacional permanezca elástico, tiene capacidad de recentrar el sistema estructural. Entonces, el sistema de contravientos o de control controla la deformación máxima para cumplir 224, y el sistema gravitacional elástico cumple con la tarea de recentrar el sistema estructural. En términos de las conexiones, pues tal como nos dijo el doctor Edgar, cuando se usan diagonales es necesario asegurar que no se van a dañar las conexiones. Digo, pues ¿de qué sirve que yo conecte y trate de controlar la respuesta de un edificio con contravientos si se van a desconectar a medio sismo? Es como si no los hubiera puesto. Entonces, acuérdense del concepto de integridad estructural, que todo tiene que estar perfectamente conectado con todo, y en este caso pues es bien importante que los dispositivos de control queden perfectamente conectados al resto del sistema estructural. Ahora, una de las primeras cosas, ¿se acuerdan del famoso work point? Y esto también nos lo explicó el doctor Edgar. El contraviento restringido contrapandeo es un contraviento concéntrico,
¿Qué implica que el contraviento restringido contrapandeo sea concéntrico? ¿Quién se acuerda qué nos explicó el doctor Edgar al respecto? ¿Qué tiene que pasar para que yo considere que el contraviento es concéntrico? Se refería a los ejes, ¿no? Que tenía que coincidir con los ejes de la columna. Y de la viga. O sea, el eje de la viga va a encontrarse con el eje centroidal de la viga, se va a encontrar con el eje centroidal de la columna en un punto. Bueno, pues para que el contraviento sea concéntrico, efectivamente, el eje centroidal del contraviento tiene que encontrarse en ese mismo punto, que suele llamarse work point. Hay muchos tipos de conexiones, están las atornilladas, están las soldadas, están las articuladas y están las certificadas, que eran conexiones muy complejas que antes se pedían para ciertos proyectos, pero básicamente esto ya dejó de ser, porque la verdad es que no se necesitan hacer conexiones tan complejas. Digamos que cuando se empezaron a usar estos dispositivos, quería que se garantizara a rajatabla que el daño no iba a estar en las conexiones. Entonces se pedían que se hicieran estas conexiones tan complejas porque no se estaba seguro de que se podía evitar el daño en las conexiones, o sea, que el daño se concentrara en el contraviento como fusible. Pero esto era el principio de la aplicación de los contravientos. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que no es necesario hacer conexiones tan complejas, y entonces hoy en día solo usamos estas tres. Cada una tiene pros y contras. Por ejemplo, la soldada es la más barata, pero si llegase a dañarse mi contraviento y yo lo tuviese que sustituir, pues tendría que trabajar aquí para desconectar el contraviento. Las atornilladas son más baratas entonces, pero para retirar el contraviento en caso de que yo lo quiera sustituir, no es tan... tengo que trabajarle. Las atornilladas son un poquito más caras que las soldadas, pero pues si yo necesito sustituir el contraviento por cualquier razón, pues yo lo puedo sencillamente desatornillar. Y finalmente la articulada es la más cara, y es la que más le gusta a los arquitectos porque de alguna forma sienten que se ve mejor que la atornillada y la soldada. Entonces, pues dependiendo de las necesidades del proyecto se puede elegir por una y otra. ¿Alguien se ha fijado qué conexión se usó para el edificio G de la UAM? ¿O nadie se ha dado una vuelta por el edificio G de la UAM? ¿Son soldadas, creo? Creo que son soldadas, ya no me acuerdo, pero casi estoy seguro que son soldadas. Sí. Bueno, entonces el punto es cómo se diseñan las conexiones. Entonces ahí ven su conexión concéntrica, y no sé si ven que las compañías, o por lo menos Core Brace, ellos se encargan a diseñar todo lo que tiene que ver con las conexiones. No sé si ven que dice soldadura al marco de la placa, la diseña Core Brace. También soldadura, el contraviento y la conexión a placa del nudo la revisa Core Brace, ¿no? Dimensiones y espesor de placa del nudo por Core Brace. Y ustedes dirán, pues qué buena gente es Core Brace, ¿no? Diseña todas las conexiones. ¿Por qué Core Brace será tan insistente en ellos diseñar las conexiones? Pues yo creo que para garantizar la calidad de su producto, ¿no? Bueno, lo que piensa Core Brace es que imagínense que como este es un sistema que no se ha usado tanto y que la gente no lo conoce tanto, que en un edificio de contravientos restringidos contrapandeo fallara, ¿no? Por decir una cosa, le fuera muy muy mal, y entonces todo el mundo diría, no, es que los contravientos de Core Brace pues, se comportaron muy mal. Y lo que dice Core Brace es que eso no es posible, que la única posibilidad de que uno de los edificios con sus dispositivos se comporte mal es que el problema esté en las conexiones. Entonces a Core Brace es como obsesiva el diseñar bien esas conexiones, y tiene gente que lo único que hace es diseñar conexiones, pero no son tan buenas gentes porque eso pues no los cobran, ¿no? En el costo de un contraviento viene el diseño de las conexiones, pero está muy bien porque pues ellos tienen mucha gente y de hecho pueden descargar el trabajo de un despacho. ¿Y de qué serviría para un despacho que le descarguemos tiempo?
Pues es esta parte de la subcontratación, ¿no? A lo mejor los despachos se pueden tratar de cambiar para diseñar más, para vender más ingeniería conceptual, que está mejor pagada, descargarse un poco, y entonces pues hay una serie de expertos que diseñan las conexiones mejor que nadie, pues se les paga un pequeño costo cuando se compra el contraviento, para que esa gente que es inmejorable para diseñar conexiones, pues diseñe las mejores conexiones. Y entonces yo no estoy invirtiendo tanto tiempo en las conexiones, y el tiempo libre podría yo usarlo para cosas que le producen mayor ganancia a mi despacho. Todavía no estamos acostumbrados a eso, y hay muchos despachos mexicanos que dicen, no, yo diseño las conexiones porque yo las diseño. Pero entonces lo que CoreBrace dice, ok, tú diseñalas, pero yo de todas maneras las voy a diseñar también. Y si tú tienes un problema con tus conexiones o una diferencia con lo que yo haga, te lo voy a hacer saber. Normalmente CoreBrace lo que hace es dar estos planos genéricos. Noten que en esos planos genéricos pues está toda la información que posiblemente se requiera saber para un contraviento, su geometría, e incluso también para las conexiones. Y lo que hacen es que con este plano genérico no necesitan hacer un plano para cada conexión, sino sencillamente hacen este plano genérico para todos los contravientos iguales que se usen en un proyecto. O sea, puede haber que se usen diferentes contravientos o diferentes tipos de contravientos en un proyecto. Entonces CoreBrace hará un plano diferente para cada grupo de contravientos. Pero lo muy interesante es que si hay muchos contravientos muy parecidos, entonces nada más hay que hacer un plano para todos ellos. Y ustedes dirán, bueno, pero es que acá no dice nada del contraviento en particular. Perdón, ahorita vemos, pero también hay veces en que el contraviento no conecta con el resto de la superestructura o los marcos, sino también conecta con la cimentación. Y noten cómo sería, por cierto, la conexión de la diagonal a un elemento de concreto. Pero también entonces se puede resolver la conexión no solo para elementos de acero, sino también para elementos de concreto. Las conexiones son muy limpias. ¿Qué quiere decir eso? Son muy chiquitas. También lo que es importante entender es que los contravientos no son masivos. A pesar de que tienen su camisa que les restringe el pandeo, pueden llegar a ser muy esbeltos. Y entonces en realidad no invaden, ¿no? La vista. Digamos que si yo estoy adentro, pues pasa la luz, ¿no? No es algo masivo el contraviento restringido contra pandeo. Mucha gente piensa que por la camisa, pues el contraviento va a tener dimensiones transversales muy grandes. Pero en realidad, si lo ven, las conexiones son bastante pequeñitas y los contravientos son bastante esbeltos. Entonces, nada más esto me lo dio la empresa CoreBrace hace muchos años, en donde ellos estaban resolviendo el mismo proyecto, o se estaba resolviendo el mismo proyecto, y la gente que estaba trabajando en el proyecto se preguntaba si convenía resolver el proyecto con Ordinary Concentric Braced Frame, o sea, con diagonales tradicionales, o si convenía rigidizarlo con Buckling Restrained Braced Frame, si en lugar de las tradicionales, las diagonales ordinarias, valía la pena usar contravientos restringidos contra pandeo. Entonces lo que nos dicen es que para el mismo proyecto así se comparaban las conexiones cuando se usan diagonales ordinarias y cuando se usan contravientos restringidos contra pandeo. No sé si ven la cantidad de tornillos que se requerían para las diagonales ordinarias, no sé si ven el tamaño de la placa que se requerían, y aquí pues, creo que no aparece, pero el espesor de esta placa también tiene que ser muy importante. Noten cómo la placa de los contravientos restringidos contra pandeo es mucho más chiquita, y en lugar de todos estos conectores, con 6 es suficiente. Y la gran pregunta es, ¿y por qué acá se necesita una placa tan grande, tan ancha? ¿Por qué las soldaduras tienen que ser tan grandes? ¿Y por qué necesito tantos tornillos acá? Pues sencillamente todo esto es para que esta placa aguante el castigo que le impone el pandeo fuera del plano de esta diagonal. Cuando esta diagonal se pandea fuera del plano, el estado de esfuerzos que debe desarrollar esta placa y estos tornillos es muy complejo.
y para que lo puedan resolver, pues tienen que ser placas muy grandes y el uso de muchos tornillos. Acá no se espera que se pandee la placa, y como solo se espera que la placa trabaje en su plano, pues aunque es un estado de esfuerzos relativamente complejo, pues es mucho más sencillo que este, y resolverlo pues es mucho más sencillo. Bueno, entonces lo que decíamos es que tenemos estos planos genéricos, y la pregunta entonces es, ¿y cómo se usan estos planos genéricos? Perdón, antes de comentar cómo se usan estos planos genéricos, nada más quería comentar un poquito del diseño de estas soldaduras, porque no sé si ven que el contraviento restringido contrapandeo que va alineado aquí, pues o empuja o jala. Y entonces, pues al empujar o jala va a inducir un estado de esfuerzos algo complejo en esta conexión que está aquí pintada con la línea roja. Y estas líneas rosadas son la parte de la placa que va soldada a la columna y a la viga. Y entonces aquí se desarrolla un estado de esfuerzos algo complejo, a donde hay esfuerzos cortantes, hay esfuerzos normales, y hay un diferencial de los esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. O sea, estos esfuerzos normales en esta cara no son constantes. Se concentran más los esfuerzos normales en una porción de la placa. Lo mismo en la cara con la viga. Y entonces lo que hace Core Brace, no sé si ven todas estas variables y todas estas variables que entran en estos planos genéricos. Y lo que hace Core Brace es, para aprovechar estas figuras genéricas, ellos ya tienen este know-how, y como parte del proyecto le dan al ingeniero proyectista unas hojas de cálculo enormes donde dice cuánto vale cada una de estas variables. Y entonces, con un solo plano y la hoja de cálculo, yo puedo resolver literalmente todos los problemas que surgen en la obra. Entonces, aquí creo que no se ve muy bien, pero por acá va el número de piso y el número de crujía, y si la conexión está arriba o está abajo. En otras palabras, pues yo puedo tener muchas crujías, pero en la hoja de cálculo me dicen, estás en la crujía que está entre los ejes A y B. Luego me dicen perfectamente en qué piso estoy, y luego me dicen si es la conexión que está en la parte de abajo o si es la conexión que está en la parte de arriba. Y me dan todos los datos relevantes de esa conexión. Y entonces, cuando se va montando bastante rápido y prácticamente sin error, con muy poca información. Bueno, perdón, con pocos planos, pero con toda la información resumida en las hojas de cálculo. Y entonces, pues Core Brace dice que prácticamente en la experiencia que ellos tienen en los proyectos, prácticamente no hay errores de montaje. Porque además, no sé si ven que Core Brace usa estos huecos oblongos como parte de la tolerancia que dan. Entonces, al usar estos huecos oblongos, pues hay tolerancia para posibles errores de erección del contraviento dentro de la estructura, ¿no? Entonces, se dan tolerancias, y eso ayuda a que el proceso constructivo sea rápido y limpio. Bueno, en términos de la optimización, pues puede decirse que el diseño de una estructura conformada por marcos resistentes a momentos y contravientos restringidos contra pandeo resulta más eficiente y económica conforme la contribución de los marcos a la resistencia contra sismos sea menor. Se paga menos prima por sismo resistencia. Ya habíamos dado este ejemplo, ¿no?, de que estos dos edificios literalmente tienen la misma distorsión, pero que de acá pesa el doble de este. ¿Por qué? Pues porque acá se pagó prima por sismo resistencia. Y nada más decirles que se han hecho estudios, en el caso de México, donde sencillamente hemos estudiado un montón de cosas. Por ejemplo, aquí solo les voy a recalcar dos casos. Estos son 5 diseños del mismo edificio, tratando de encontrar diferentes balances entre lo que contribuyen los marcos y lo que contribuyen los contravientos restringidos contra pandeo. Y entonces se hace todo un análisis de pérdida, que es todo un tema, pero bueno, pues el punto es que con lo mejor que se puede analíticamente estimamos cuál sería el nivel de pérdida para 5 estructuras diferentes. Pero yo solo les quiero resaltar el caso 0 y el caso 4 porque son los casos extremos. En el caso 0 los marcos aportan toda la resistencia, y en el caso 4 los marcos solo toman cargas verticales
Los marcos son un sistema gravitacional y se proveen contravientos para controlar toda la respuesta, que esos son los casos que hemos estado realmente platicando acá. Pero noten que acá se usaron 3 casos intermedios entre estos 2 casos extremos. Y cuando se diseñan los sistemas y luego se les impone una serie de sismos, noten que el que más se desplaza es el caso 0, el de los puros marcos, y el que menos se desplaza es un sistema gravitacional controlado con contravientos restringidos contrapandeo. No solo en términos de desplazamiento, sino en términos de velocidad y aceleración, también el que más se acelera es el de los puros marcos y el que menos se acelera es el sistema gravitacional con contravientos restringidos contrapandeo. Y entonces se evalúan, digamos, los costos de reparación con gráficas como esta, y aquí están sismos con diferentes niveles de intensidad. Y entonces, esta es la probabilidad de que se requiera, de que el costo de reparación sea menor que lo que dice aquí en el eje de las abscisas. Entonces vamos a suponer un costo de reparación, digamos, de la mitad del costo del sistema estructural. O sea, cuando yo construyo el sistema estructural, su costo es 0. Vamos a multiplicarlo por 1.2 para tomar en cuenta otros costos. Pero esto representa el costo de mi sistema estructural, 1.2 es 0. Entonces, vamos a decir que para un sismo de 0.30 grados, de 0.30 G, este costo de rehabilitación alcanzará la mitad del costo de mi sistema. Entonces, no sé si ven que yo tengo aquí una probabilidad del 75% de que este costo para los marcos, la probabilidad de que el costo de reparación sea 50% de es casi del 75%, mientras que para el sistema con contravientos restringidos contrapandeo, esa probabilidad pues es muy baja. O bueno, el punto es que el sistema que más se daña es el de contravientos restringidos, el de marcos, y el sistema que menos propenso a dañarse es el de contravientos restringidos contrapandeo. Y aquí se calcula el costo inicial y el costo, digamos, durante toda la vida del edificio, ya tomando en cuenta costos de rehabilitación, etcétera. Y entonces se ve que el sistema 4 es un poquito más caro que el sistema 1. Acuérdense que este es el 0, este es el de los marcos y este es con contravientos restringidos contrapandeo. Entonces, vamos a suponer que el costo, digamos, base sea el de los puros marcos. Entonces, para este ejercicio en particular, los contravientos son un poquito más caros, como 3% más caros que el sistema original. Pero cuando sacamos ya el costo sobre toda la vida del edificio, por mucho el costo más alto es el del edificio de puros marcos y el costo más bajo es el del sistema gravitacional con contravientos restringidos contrapandeo. Entonces, de varios estudios que hemos hecho, si la estructura está bien hecha, el costo más normalmente se minimiza. Todo tipo de costo se minimiza cuando usamos sistemas gravitacionales con contravientos restringidos contrapandeo, y casi siempre el costo se maximiza cuando usamos puros marcos. En términos de las perspectivas, pues que desde 1999 aproximadamente 2/3 de los edificios de más de 60 metros construidos en Japón han sido diseñados con algún tipo de dispositivo de control, y que los que más han usado nuestros colegas japoneses son los contravientos restringidos contrapandeo. Y esta es una estadística algo vieja, pero el punto es que ya desde hace mucho tiempo en Japón, cuando construyen edificios de mediana y alta altura, casi siempre llevan un dispositivo de control. Que en los libros de texto y lineamientos de diseño de otros países se señalan las ventajas de usar 2 sistemas independientes dentro de un enfoque de diseño basado en desempeño. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer en este curso es ir de un enfoque prescriptivo que le da importancia a los marcos para la sismoresistencia, a un enfoque a donde ustedes reduzcan la prima por sismoresistencia tanto como estén cómodos, pero que entiendan que digamos que la mejor forma de controlar la respuesta lateral
es con dispositivos de control, y además, en lugar de usar reglas prescriptivas que apliquen a todos los sistemas estructurales, estamos tratando de ir hacia una ingeniería personalizada que tome en cuenta las particularidades del sistema estructural. Pues ya hemos hablado de cómo viene todo este enfoque o este nuevo movimiento de la resiliencia, y que curiosamente pues México es uno de los países con mayor grado de desarrollo que tienen en cuanto a la conceptualización y optimización de proyectos que usan contravientos restringidos contra pandeo. Que en realidad todo esto empezó como trabajo de exalumnos del PIE de hace mucho tiempo, y fuimos proponiendo cómo hacer este tipo de diseño en estructuras de baja altura, en estructuras más altas, y luego pues ya empezamos a trabajar con colegas de otras instituciones, incluso colegas de otras instituciones empezaron a encontrar esto atractivo, y pues tenemos ya muchos años estudiando qué implica diseñar este tipo de sistemas estructurales tolerantes a daño, y las cosas que se tienen que tomar en cuenta para llevar el conocimiento desde la universidad al mundo real. Que hemos hecho este tipo de ejemplos, y queda claro que la metodología que hemos desarrollado y que ahora usamos en México da lugar a estructuras que, por lo menos desde una perspectiva estructural, pueden satisfacer las condiciones para ser considerados un edificio resiliente, el nivel platino, por cierto. Que también hemos estudiado experimentalmente el comportamiento de contravientos restringidos contra pandeo, y que la evolución de esos estudios han llevado a que ya haya una compañía en México que venda contravientos restringidos contra pandeo, y además pues hemos hecho ya varias pruebas experimentales para ver que todo lo que habíamos planteado en el papel y en los estudios analíticos pues de veras esté sustentado con una evidencia experimental que nos dé tranquilidad cuando lo usamos en el mundo real. Y que en años recientes pues se han desarrollado varios proyectos que usan contravientos restringidos contra pandeo, y uno muy icónico que ha aparecido en varias revistas de ingeniería pues es el diseño del edificio G de la UAM. Y acá se ve que sí son soldadas las conexiones, como alguien dijo, que pues hoy en día se ve así, ¿no? Pero también se han usado para controlar la respuesta lateral de hospitales, de estructuras de mediana altura, y todos estos son diseños resilientes. Y en el edificio más alto que los hemos usado, los usamos como un cinturón rigidizante en la parte superior del edificio, y en realidad este es un diseño basado en las normas técnicas complementarias para diseño por sismo del año en que se diseñó este edificio, que fue antes del 2017. Entonces usó las normas de 2004. Pero lo que se hizo es que este edificio, diseñado conforme a la norma del 2004, se le hizo una serie de análisis no lineales, digamos con el tipo de criterios de modelado y de aceptación que discutimos en este curso, y se vio que no era resiliente porque había distorsiones muy, muy grandes en la parte superior del edificio y aceleraciones muy grandes en la parte superior del edificio. Entonces se decidió controlar la respuesta excesiva en la parte superior del edificio con contravientos restringidos contra pandeo. Y una vez que se añadieron los dispositivos, podemos decir que ahora sí ya es un diseño resiliente, o es una adaptación de un diseño normativo para que terminara siendo resiliente en todos sus pisos. En términos de las reflexiones, pues que las normas técnicas complementarias para diseño por sismo dice que para nuestro sismo base de diseño, las estructuras no deben exhibir fallas estructurales mayores ni deben resultar en pérdidas de vida, pero aceptan daño en el sistema estructural. Hablamos de las experiencias de Nueva Zelanda y cómo fue que a los neozelandeses, aunque les fue muy bien a sus estructuras conforme a la norma, la gente estaba muy frustrada con sus ingenieros estructurales, a pesar que los ingenieros neozelandeses son casi de los mejores del mundo, pero sencillamente era una cuestión de expectativas entre lo que los ingenieros ofertaban a través de la norma o del enfoque de la norma y lo que las gentes esperaban de sus edificios diseñados digamos por profesionales. Esto pues siempre también el sismo de Maule de Chile de 2010 pues también es un buen ejemplo de un sismo en que hubo muy pocas muertes y pocos colapsos.
Y dirán, es que 500 muertes no son pocas. No, una muerte no es poca. Pero en realidad hay que reconocerle a la ingeniería chilena que de estas 500 muertes, 300 y pico fueron por un tsunami. Y no tuvo nada que ver con los edificios. Fue que en una comunidad chilena un tsunami produjo mucho daño y mucha gente pues, pereció como consecuencia del tsunami. Entonces pues no tiene nada que ver con el nivel de la ingeniería chilena. Entonces en realidad hubo pocas muertes en el entorno construido y muy pocos colapsos. Pero cuando uno ve las consecuencias, y si se acuerdan de la definición de riesgo que son consecuencias, pues hubo demasiadas consecuencias. Y entonces la ingeniería chilena logró alcanzar el objetivo de diseño, pero pues a un nivel de consecuencias altísimo. Y entonces pues uno se debe preguntar si conforme a lo que estamos haciendo son aceptables las consecuencias. Y pues no se puede hablar de un fracaso de la ingeniería moderna, así como no se puede hablar de un fracaso de la ingeniería chilena ni de la neozelandesa, que en todo caso debemos analizar el alcance del enfoque actual de diseño, porque los hechos lo identifican como un enfoque incompleto e incapaz de satisfacer las necesidades de las sociedades modernas. Es necesario y posible innovar. En Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, sobre todo en el caso del acero, dejaron de construir marcos. Antes los americanos, como nosotros, casi todo lo resolvían con marcos. Pero ha sido muy notorio el cambio a que cada vez diseñan, por lo menos en acero, cada vez usan menos los marcos y cada vez usan más estructuras con contravientos. Y la consecuencia de ese cambio de ver las formas en Estados Unidos fue por que ellos vieron que los marcos no se comportaron bien en su último sismo intenso. Los japoneses pues igual casi no usan marcos, sobre todo en estructuras de mediana altura. Es raro ver una que no lleve un sistema de control. ¿Y por qué? Pues porque en su último sismo intenso ellos concluyeron que los marcos no era la forma de ir hacia la sismoresistencia y que había formas mucho mejores. Entonces pues es necesario reinterpretar las lecciones que nos trajo el pasado con miras a edificar nuestro futuro, que los tiempos demandan cambios. Fíjense que en el sismo de 85 el último sismo intenso llevó a los americanos a concluir que los marcos no eran tan atractivos, igual que el último sismo intenso en Japón los llevó a concluir eso. Pero nuestro último sismo intenso creo que se dio antes de tiempo, o antes de que entendiéramos que los marcos no eran la mejor forma. Y entonces, después del sismo 85, seguimos usando marcos, pero ahora marcos más robustos. Entonces vimos, pues los marcos no funcionaron muy bien. Pues sigamos usando marcos, pero ahora hay que hacerlos más robustos, pagando toda la prima por sismoresistencia sin lograr los niveles de seguridad que se requieren. Entonces, por eso, pues hace mucho hemos identificado que es importante desarrollar propuestas originales para resolver las grandes necesidades de nuestro país y que requerimos desarrollar nuestro potencial tecnológico a través de desarrollar metodologías y sistemas estructurales innovadores. Entonces, pues el punto es estructuras ligeras hasta prefabricadas, que estén controladas por dispositivos de control y que normalmente cuando uno quiere dar más valor, casi siempre implica mayor costo, ¿no? Si uno quiere crear mayor valor, pues quiere decir que hay que invertir más recursos monetarios. Pero ahorita la ingeniería mexicana está en cierto punto donde estamos entendiendo que podemos crear mucho valor incluso a menor costo. Muchas de las estructuras importantes que hemos hecho y que llevan dispositivos de control, no las hemos hecho porque sean más caras. Es a pesar del enorme valor que aportan, hemos logrado reducir el costo a tal punto que incluso las estructuras con los dispositivos de control son más baratas que las estructuras tradicionales, y todo por no pagar la prima por sismoresistencia. Entonces estamos en una etapa muy interesante en donde podamos crear valor, mucho valor, incluso a menores costos. Entonces, aunque con algunas limitaciones, puede decirse que si hoy en día cambiar el paradigma actual del diseño sismorresistente, sería posible concebir, diseñar y construir sistemas estructurales sismorresistentes más económicos, eficientes y seguros. Y a pesar de esto, y con pocas excepciones, la mayoría de los países insisten en usar metodologías de diseño y sistemas estructurales que en este punto de la historia del desarrollo humano resultan en un desperdicio irracional de recursos naturales.
y que en estos términos los mayores obstáculos que el ingeniero estructural confronta en México no son de naturaleza técnica, sino tienen que ver con la falta de confianza en nuestra capacidad para cambiar la naturaleza en una manera eficiente y confiable. Entonces, sabemos hacer lo que necesitamos hacer, pero a veces hay falta de confianza entre los ingenieros mexicanos de que lo podemos hacer bien. Bueno, ya se me acabó la clase, entonces esta lo voy a dejar para otra vez. Pero hoy, como antes, contamos con posibilidades y herramientas para alcanzar con los objetivos de nuestra profesión. Vivimos momentos de cambio y crecimiento continuo, y entonces pues a ustedes les toca o no les queda más de otra que asumir el reto que esto representa. Y parafraseando a Henry Ford y pensando en los mexicanos, podemos creer que podemos o podemos creer que no podemos. Y en cualquiera de los dos casos tendremos razón. Y pues aquí atendemos esta observación de Aristóteles, que lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo. Y entonces pues tienen que ejecutar un proyecto final y pues demostrar que tienen la capacidad de dar un paso adelante dentro de su ingeniería. Bueno, pues ahora sí se nos acabó el curso finalmente. Los veo el miércoles. Pues ahora sí denle duro al proyecto, porque ya viendo el calendario está muy pensé que teníamos más tiempo, pero no tenemos. Entonces pues ahora sí que denle duro, y cualquier cosa la platicamos el miércoles. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Bueno, que está. Doctor.